hablar el tema sobre Israel y todo lo que he visto descubierto en todas las partes de Israel. Tocamos a veces el Sinaí, pero aunque esté en Egipto es considerado más o menos como Israel, ¿no? Lo que quiero demostrarles a ustedes, lo que uno vive descubriendo, ¿se escucha bien atrás? Lo que uno vive descubriendo es la acción magnética, la geometría, símbolos que se fueron adaptando a todas el principio de la humanidad o el principio de las religiones o el principio del hombre en su búsqueda hacia Dios. Hemos visto en la India el otro día muchos campos magnéticos de templos abandonados, algunos, otros en función, pero que hay una riqueza de energía extraordinaria. Los templos de la India guardan en sí, en su interior, en esas partes magnéticas, grandes tesoros que no sé por qué no se actualiza, no sé por qué no se usa, no sé por qué no se enseña. Posiblemente se ha buscado más la teoría ahora o la enseñanza de ciertos movimientos yoga, los movimientos de respiración, en fin, todo lo que sea ahora en propaganda o efectivo para muchos alumnos que van allá, como para captar esas energías, pero que no se le indica. Quiere decir que a veces, desgraciadamente, uno piensa mal. Si todos esos seres están explotando lo que aquellos seres superiores de la India habían depositado, construido, que todavía están en vigencia. Hemos visto puntos magnéticos que se conservan aún por la transmisión del calor solar. Quiere decir que no inventamos nada ahora. Esos nuevos aparatos de captar la energía solar para darle calor a la casa, pues además la energía solar se capta en muchos puntos magnéticos. Quiere decir que eso tiene que haber sido ya descubierto por grandes hombres, grandes cerebros, o grandes seres que observaban y veían perfectamente todos esos supuestamente misterios. Lo que vemos es que el principio de todo, ha sido buscado en la naturaleza. No eran solamente los incas que adoraban al sol como principio de algo viviente. Eran todos los seres en toda la humanidad. Da la impresión que fueron a buscar en la madre naturaleza aquello que era realmente la construcción de Dios o la representación de Dios en la tierra. No vamos a hablar sobre religiones porque es un tema antipático que no quiero tocar, pero sí en lo que yo pueda relacionarme con ellas es que están en el principio de todas las cosas. Al decirle, por ejemplo, a ustedes, y principalmente a los jóvenes futuros profesores, es que todo lo que se va descubriendo ahora, en moderno, de sistemas, especialidades, ya se ha hecho hace muchos miles de años eso. Quiere decir que el principio está en el principio de los principios. El otro día le he dicho a ustedes que en el templo de Curacao, creo que era, hay templos dedicados a la pornografía. Que la pornografía se hacía exactamente para encontrar y extraer esas energías vivientes de los cuerpos en un estado mental y corpóreo. Y así fueron extrayendo muchas cosas y muchos descubrimientos. Hoy vamos a ver a Israel. En Israel vamos a encontrar otra función, tal vez menos mística. Hemos visto también en Egipto, cuando he explicado en la parte de Combo, que ya
lo místico de la India había desaparecido para pasar a ser lo técnico a través de las medicinas, a través de todos los sistemas que Egipto practicaba ya como profesionales, como un doctorado. En cambio, la India hacía exactamente el mismo, pero ya en forma mística. Ahora, en Israel vamos a encontrar algo que parecería un nexo entre lo antiguo y Occidente. Digo yo porque parecería que más está en condiciones de ser más occidental. Primeramente vamos a ver en la parte de Jerusalén los templos que existieron y existen actualmente y en vigencia actualmente, templos que en sus paredes, en su interior, poseen maravillas de energías. Ya no siempre yo de energía, que a veces para mí son más maravillas que la parte arquitectónica, que también encierra también muchas maravillas. Pero esas maravillas de energía, esos grandes cupos de energía que están depositados todavía. Y la forma, ustedes van a ver la forma, cómo se empezaban a centralizar. Quiero explicar esto, que después lo vamos a ver en las diapositivas. En los primeros dos templos que vamos a ver, los ilamitas y maometanos que están en la ciudad de Jerusalén, sobre el muro de los lamentos, esos dos templos, uno pertenecía al rey Salomón y el otro era las oficinas de Herodes. Ambos tienen dos cúpulas que marcan un centro. De esos templos salen dos líneas magnéticas que van a un punto central. Ese punto central se abre nuevamente al otro templo que está enfrente. Quiere decir que se forman los dos triángulos. Un triángulo hacia abajo, diríamos, y el otro con el vértice hacia su centro. Esa es la primera figura que se observa entre ambos templos y el punto magnético. Si vamos a las historias o a las informaciones un poco esotéricas, un poco en sánscrito, sabemos que el rey David fue el primero que adoptó la estrella de 6 puntas. Si nosotros todos triángulos, uno hacia abajo y otro hacia arriba, tomamos el vértice y lo llevamos hasta la mitad, nos encontramos en el medio 2 franjas, formando la cruz de David, o la estrella de David, mejor dicho. Dicen, y creo que puede ser aproximadamente cierto, no porque juro yo, que en su centro es el laboratorio del hombre. Que cuando el triángulo marcaba hacia abajo, era el principio cuando el animal era el que gobernaba, porque el triángulo con el vértice hacia abajo daba al centro de la tierra o a la tierra. Y el vértice del triángulo que venía hacia arriba, que está en estos templos todavía, era el que tenía que penetrar, llegar hasta el centro, y en el laboratorio central, donde el hombre trabajaba, todo lo que acumulaba, el triángulo superior iba subiendo hasta que la franja de esta pasara con todo lo elaborado del hombre, formando el rombo como punto magnético. Quiere decir que ya cuando David, que no quiso tener más rey que Dios, porque él decía que no había más Dios que Dios, entonces la famosa teocracia de David creó la estrella, adoptó la estrella 6 puntas, porque era el gran laboratorio que hacia tierra o hacia la evolución. El hombre dependía de si se formaba el famoso rombo o se iba el triángulo hacia abajo.
Digo esto porque si nosotros vemos en los dos templos islamitas y maometanos actualmente en vigencia en Jerusalén, vamos a encontrarnos que las dos puntas convergen en un centro magnético. Por favor. La luz. Este es el centro, este es el templo, cuyas paredes, en su interior, ¿no?, que no se puede sacar fotografía, con todo lógico y respeto hacia lo que es sagrado, es el templo donde se existía Salomón. Este es el famoso templo de Salomón. En este templo es donde se convergen arriba de dos cúpulas doradas, dicen de oro, pero creo que dorada, pero con un campo magnético extraordinario. Este es el que enfrenta al actual templo islamita en vigencia actual. Por favor. Este es el otro templo que va hacia un centro y está enfrentándose. Este es el templo de Herodes, donde existía Herodes, donde vivió Herodes, donde dictaba sus leyes Herodes. El otro es Salomón. Entonces, los dos convergen hacia un punto magnético. Estos templos son maravillosos. En este pudimos entrar. Adentro hay una cantidad de energía que, si bien fue generada en un principio, todavía los sacerdotes y los fieles, con su rezo, con su entrega, con su parte espiritual, todavía mantienen en vigencia ese campo magnético, puesto que van renovando y fortificando esas energías. Por favor. Y este es el punto magnético. Aquí convergen los dos templos. Un templo está allá, converge en este punto magnético. Observen bien este punto magnético, porque después se van a tener que acordar de lo que yo le expliqué hace un ratito. Acá convergen los dos templos. Quiere decir que todas las energías que se pueden generar, que pueden elaborar para 1000 cosas, principalmente una, va a este templo, a este monolito. Aquí penetra las energías y van formando una especie de espiral, como una especie de trenza, y va a su profundidad. Le explico esto porque después vamos a ver cuál es el resultado de todo esto, la coincidencia que encontré, el por qué y el para qué. Por favor. ¿Dónde es eso del cúpula? Este es Jerusalén. No, el punto es. En el centro de Jerusalén, en el centro, dos templos islamitas y maometanos arriba del muro de los lamentos. ¿Y la mezquita normal? No. La mezquita de Omar, son dos templos. Ese es el punto. ¿Qué pasa? Juega de cúpulas, todas. Por favor, está arreglando ahí. Ahí está. Bueno, gracias. Ese es punto magnético. Ahora salimos de Jerusalén, salimos de Tel Aviv en este caso, y tratamos más cerca. Hago primero esa referencia porque después se van a unir muchas cosas. Después de Tel Aviv nos fuimos a Jaffa. Ahí en Jaffa, o Jaffa, nos encontramos con este alminar, o más conocido por minarete, pequeño.
donde el mar golpea con mucha fuerza. El mar Mediterráneo acá, que pega sobre Jaffa, pega fuerte. No sé qué atracción me vino, pero magnéticamente vine a este punto. Siguiendo, a veces yo me dejo guiar por las energías cuando siento, como ustedes pueden sentir perfectamente, el olor hacia algo. Yo siento esa energía hacia un punto. El olfato no lo tengo, pero tengo la sensibilidad de la energía. Entonces, me llegué hasta allá buscando este punto de relación. No sabía lo que íbamos a encontrar. Entonces nos encontramos con una casa pegada justo al mar y este minarete. Ahora, esta casa es la que vivió Simón. Simón, que luego es Pedro y más tarde San Pedro. Esta es la casa de Simón. A este minarete, que debe estar reconstruido, algo ha sido sostenido. Bueno, había que subir por una escalinata hacia la terraza. Esto está en una especie de techo, ¿no? Y entonces me acerqué porque era el punto que más me atraía. Entonces observé hacia adentro una pequeña y descalabrada escalerita. Entonces observé que en sus paredes no había gran magnetismo, pero sí, por un lugar que debe ser exactamente como la famosa egrégora de Buda que hemos visto el otro día, recibe las energías solares y las energías tal vez de las sustancias minerales del mar, se conjugan acá, se forma una especie de metabolismo, metapunte acá, o se ensambla, mejor dicho, no metabolismo, se ensambla y todavía descienden hasta un punto que debe ser un laboratorio que tiene que estar acá dentro. Posiblemente en este minarete, acá servía para enviar energías o para hacer curas. Las energías que pueden generarse acá son curas que hoy, 1981, podríamos decir que es una energía que serviría para tratar a los idiotas o a los mongoles o a todas las personas que desgraciadamente tienen alguna deficiencia mental. Por favor, la otra. Yo coloco la mano adentro, acá, para ver qué es lo que se podía captar. Y entonces se veía, por ejemplo, que el magnetismo de las paredes, bueno, había muy poca vibración, pero sí observaba que de arriba venía ese halo fresco que transmite la energía neutra, pero esta vez venía con una especie no digo de codificación, pero sí da ese pequeño movimiento vibracional que uno sabe que es una energía que transporta la naturaleza directamente en estos sectores magnéticos. ¿Para qué fue construido esto? No sé, nadie pudo explicar y a nadie pude preguntar, pero sí en esta casa donde Pedro, futuro, o Simón en ese entonces, dio un origen magnético. Uno se pregunta si Simón en aquel entonces ya sabía el movimiento de las fuerzas energéticas, ya sabía lo que era magnetismo, ya sabía las fuerzas magnéticas, qué poder tenía o qué sustancia de defensa, de ubicación, para qué hacían esos minaretes en estos lugares donde no era justamente para llamar a sus feligreses, ni era un punto árabe, ni un punto maometano donde la gente se podía escuchar o invocar plegarias o oraciones. No daba la impresión eso. Daba la impresión que aquí adentro, en el segundo plano, donde recién le mostré, daba la impresión que ahí fuera un laboratorio. ¿Quién o quiénes trabajaban en ese laboratorio? No sé, pero que esto existe. Hoy existe. 1981 existe. Y todavía se puede medir
muy levemente las vibraciones que contiene este minarete. Quiere decir que es una especie de ¿cómo se llama? Puede ser una vasija, no, una cubeta, donde esa cubeta está recibiendo las energías externas para su propia elaboración. A Pedro lo vemos, o a Simón lo vemos ya Pedro, y va buscando los campos magnéticos. Por favor. Los que han visitado ya Galilea van a recordar, este es el primer templo que edificó Pedro. Ya Pedro edificó el primer templo. Esto está en una confusión de energías desde el monte Tabor, el lago Tiberiades, o más conocido por el mar de Galilea, que es el mismo, y la parte de su parte geológica donde hay una energía que brota a caudales. El monte Tabor y el mar de Galilea hacen una especie de ángulo recto, y en ese punto acá se levantó el primer templo de Pedro. En estas partes superiores de la columna, aparentemente truncadas, pero no creo que fueran muy truncadas, puesto que aquí todo esto son pequeñas egrégoras que existen todavía. Si ustedes fueran a hacer gimnasia al pie de esto, sabiendo extraer estas energías, se van a dar cuenta cómo se pueden robustecer, cómo se pueden enriquecer y cómo se puede ya tener noción de lo que es energía de la naturaleza. Estas pequeñas columnas, que no son muy altas, son pequeñas egrégoras, pero que en el conjunto de todas tiene que haber tenido una potencia magnética extraordinaria. Este templo, que dicen, ¿no? Y no vamos a poner en duda, que fue creado por Pedro, vuelvo a repetir, tiene que ser una persona que sabe, que tiene que coincidir. Es imposible que todo se maneje magnéticamente y en forma de pirámide, o en forma de triángulo, o en forma de estrella, pero todo coincide en un punto crucial, en un punto vital. Vemos donde está ahora realmente el foco magnético, ahora el fondo magnético, donde estaba la otra parte, no sé si del templo o de las personas que podían vivir o habitar en esos lugares. Por favor. Esta es la parte. Toda esta zona todavía es un campo muy fértil, pero muy fértil, para todos aquellos que vayan a hacer meditación, concentración, y todo aquello que podría ser una evolución hacia el hombre. Esto lo está, creo que algunos por curiosidad puede ser que vayan, no siendo cristianos. Puede que a uno vayan a ver como ruina, pero el cristiano que viene acá, ellos no están acostumbrados ni a la meditación ni a absorber energía, quiere decir que su costumbre, sus enseñanzas, sus prácticas no van a absorber de la naturaleza ya como punto de comunión con Dios. Tiene su otra comunión tal vez más valedera, pero en este caso son puntos que Pedro, el iniciador de la iglesia, está colocado justito en el lugar donde realmente está la parte magnética. Por favor. Aquí tenemos al gran gigante, uno de los puntos magnéticos extraordinarios.
Este es lo que se conoce por el Monte Tabor. Aquí en este Monte Tabor, ya sabemos la transfiguración de Cristo con Elías, la gran visión de Pedro. Cuentan que cuando Pedro iba con, no sé si Pablo quién era, entonces iba con Jesús caminando por las laderas, y él sintió que una gran nube gris se le venía encima y perdió el conocimiento. Pero en esa pérdida de conocimiento, él visualizó en el punto del Monte Tabor una carpa, que estaba Elías, Jesús y Abraham. Y entonces cuando volvió en sí, él le dijo a Cristo: mira lo que acabo de ver, he visto esto. Y Cristo dijo: bueno, tenlo para ti y no lo digas. En fin, se dijo después, parece. Pero todo eso era que acá en el Monte Tabor es uno de los puntos magnéticos donde tal vez Jesús era uno de los lugares preferidos para absorber las energías que consistía en su robustecimiento celular, corpóreo y vitalización para andar y propagar sus ideas o su doctrina. En este punto, que es un punto magnético, ahora se han levantado pequeños templos o un templo, pero es una maravilla del gran magnetismo que existe en este Monte Tabor. Es extraordinario. Si la gente hiciera, no digo premiaciones porque no van a llegar porque es muy agreste, pero sí hacer absorber de un campo magnético que vamos a encontrar muchos, ¿entienden? Pero en este punto, por ejemplo, es uno de los puntos que va indicando hacia el templo de Pedro, que construyó en el punto que acabamos de ver. Y el otro punto, por favor, el otro punto es es el lago Tiberiades, o más conocido por el mar de Galilea. Este punto acá, cruzando, que ya viene a ser Jordania, este punto acá se une con el Monte Tabor y va formándose el principio de un triángulo con el vértice hacia el interior. Ese vértice al interior, que ustedes les voy a explicar ahora dónde va ese vértice al interior, o posiblemente va a tener indirectamente un apoyo o una acción conductiva a través del agua hacia puntos determinados. Por favor. Uno de los puntos determinados de ese triángulo llega a esta región. Esta región. Este es un hermoso lugar, muy hermoso. Y este es el lago Jordán, o el río Jordán. En esta zona, acá, en esta zona, en esta orilla, o en esta orilla, es donde dicen que San Juan Bautista ha bautizado a Jesucristo. El Juan Bautista dicen que lo bautizó sobre esta orilla o sobre pero en este sector, si ustedes tocaran el agua, pero no sin sugestión, sin nada, ustedes saben muy bien que yo soy muy reacio, muy práctico y muy profesional en mis búsquedas. Si ustedes tocaran el agua, observarían en su mano una vibración un poco diferente, pero una vibración algo extraña, que no coincide con ninguna vibración que lo da un punto como el Tabor, ni ninguna vibración que puede ser una acción magnética o una acción para terapia o una acción magnética, vuelvo a repetir, como para que la gente pueda ir a absorber.
Pero en este punto del Jordán, donde dicen que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, aquí hay una innovación y una tradición también. No sé, las personas que llegan acá se descalzan, colocan sus pies, ¿no? Y harán su oración, su meditación, su elevación, una cosa que van a buscando una comunión con toda esta parte del lago. Es un lugar hermosísimo, muchos de ustedes lo han conocido, no hace falta que se lo digan, pero este es el lugar real donde fue bautizado Jesús. Este está muy cerca del monte Tabor y muy cerca del mar de Galilea, pero también ustedes van a ver que está muy cerca también del mar Muerto. Ambos, todos coinciden y sus vértices vienen a depositarse cerca de este lago acá. Esa vibración que tiene es una vibración que tal vez que sirva como comunión con algo espiritual, podría ser. No es, diríamos, el agua magnetizada, que vulgarmente podemos saber como agua bendita, ¿no? El magnetismo del agua, tomar, y digo agua bendita para un ejemplo, por favor, sino agua magnetizada que se podría usar para 1000 cosas. No creo, o mejor dicho, no le encuentro una similitud, pero podría ser primo hermano, puede ser muy parecido. Toda esta parte de Galilea, de Tabor, donde un personaje como Cristo anduvo por esos lados, formó sus apóstoles, sus discípulos. En este mar, o en el mar de Galilea, principalmente la zona del mar de Galilea, hay un magnetismo, estamos ahí observando, viendo. No era el fluido que vamos a ver más adelante o que encontramos en Saqqara, en Egipto. No era el fluido que venía de abajo, sino que es un fluido o es una energía que el mar deposita en su orilla y en sus playas, pequeñas playas, muy pequeñísimas playas, pero deposita como algo que se va pegando en arena. Quiere decir que si uno camina descalzo por ahí, en esa parte magnética que tenemos, esos vórtices magnéticos que tenemos en la planta de los pies, podemos absorber perfectamente esa riqueza. No sé si en el mar Jordán es el motivo de que la gente se descalza. Podría ser una tradición bien respetuosa, pero en el mar de Galilea, ahí todavía hay una agresividad y una fortaleza que el mar, hoy mismo también, hoy, transmite y deposita en sus playas. Todo eso nos da a nosotros un algo que magnéticamente o geométricamente, desde la casa de Simón con su minarete, desde el templo de Pedro, ya en un campo magnético, en un sitio, un ángulo magnético, quiere decir que todos esos seres nunca personificaban un punto sobre algo, sino personificaban algo sobre un punto. Quiere decir que buscaban el apoyo de la parte geológica o de la parte magnética o de la parte de las corrientes o radiaciones de vibraciones que podía transmitir, en este caso, el coloso de Tabor, que aunque no es alto, unos 800 metros, por ahí creo que tiene, más o menos, es un coloso en su potencia interior. El mar de Galilea tiene una gran potencia en su parte de las proteínas o todos los minerales que puede proceder el mar, que deposita. Y ahora vamos a ver al mar Muerto.
Este es el Mar Muerto. Para mí, el más coloso que yo he descubierto en todos los recorridos por todo el mundo, el coloso más magnético que existe. En su centro, que ya lo vamos a ver creo en la tercera diapositiva, ahí vamos a ver de dónde parten a veces rayos. Aquí, por ejemplo, igual que Nazca, igual que Saqqara, hay lonjas, canales, bien limitados, bien perfectamente clasificados. Y entonces, bueno, yo busqué uno de esos canales que sale a este lugar acá. Tan entretenido estaba que me mojó todo, pero no importa. Y entonces capté una de las piedras que era la que más absorbía esa energía. Era una especie de canal, una especie de calle magnética hacia un centro. Y entonces uno decía, pero la transparencia del mar, la parte magnética del mar, no, lógicamente con ese magnetismo de mar no puede vivir ningún pez, ahí se entiende. Aquí el pez que puede ir acá es un pez cósmico, y lo único que podía resistir todas esas bandas magnéticas que existen en este mar. Por favor, la otra. Aquí, por ejemplo, levanté la piedra, pero más que la piedra me observaba mi mano. Si ustedes hubieran visto la mano, cómo se fue hinchando por pocos segundos, o casi un minuto, del gran magnetismo que tiene este mar. Uno toma esas energías, esas bandas magnéticas, toma esa energía, se concentra y estaba tan concentrado yo en la búsqueda de lo que existía en ese canal que la mano se me hinchó por segundos, pero con una potencia magnética que en ese momento yo podía levantar no a Lázaro, a dos Lázaros. Era extraordinario. No digo que Jesús lo haya hecho exactamente lo mismo, ¿no? Pero me refiero a que las posibilidades de encontrar ahí una energía que, si yo depositaba en algo, esa energía y absorbida por un cuerpo, hubiera sido fantástica, y sería fantástica, diríamos también. Esos son los canales que salen del Mar Muerto y llegan hasta la orilla. De este lado acá, como a 1000 metros para atrás, está la gran fortaleza de Masada, ¿no? Con otra historia, pero que también fue colocada cerca de los campos magnéticos para ser defendida o cubierta. Ese es otro problema. Pero este es el campo magnético del mar Mediterráneo, el Mar Muerto. Por favor. Vamos a hablar un poco ahora. En toda esta zona, acá, desde acá, de esta montaña casi oscura acá, hasta creo que este pico acá, o más acá sería, pero creo que será este índice para mí exclusivamente, de la zona de estas piedras donde yo estaba parado atrás, observaba con mucho determinismo toda esta reacción. Aquí me encontré con uno de los fenómenos que más me asombró en todo mi descubrimiento, que ya son muchos fenómenos que podía haber descubierto o visto y asombrado. Pero no sé si por ser más reciente, fue uno de los que me dejó más conmovido en mi interior. Acá adentro, acá, en este punto, se forma en bandas magnéticas el clásico laberinto que conocemos. Es un laberinto energético, el clásico laberinto. Yo lo miré como varias veces, y de ese laberinto salen rayos
Este laberinto, tal vez más adelante, se forma otro laberinto. Ese es el laberinto que uno dice, ¿qué son estos laberintos? Cuando estuvimos en Bruselas, fuimos a ver a un escritor muy conocido en Europa, el señor Santillère, ¿no? Que se dedica a escribir sobre todos estos fenómenos aparentemente insólitos. Yo no le he dicho nada del mal muerto, pero le pregunté sobre los laberintos que él tenía escrito sobre algo sobre el laberinto. Quería saber qué era el laberinto en realidad o lo que se conocía como laberinto. Bueno, dentro de lo que él explicó de los laberintos, como muy buen historiador, dijo que había uno, creo que cerca de Yugoslavia, uno, otro en Persia, otro en Los Cocos, Córdoba, el tercero, y otro que estaba en una iglesia en Amiens, Francia. Eran los cuatro que él sabía o tenía noción de que esos cuatro todavía estaban en vigencia. El laberinto, bueno, vamos a hacerlo más corto. Este señor, después que nos explicó, bueno, le di las gracias, etcétera, etcétera. Yo busqué un poco la historia del laberinto. Dice que un tal Dédalos, en la isla de Creta, hizo o construyó el primer laberinto, una copia exactamente igual como el que estaba en el Mediterráneo. Yo no he visto el laberinto de Creta, pero doy fe, o doy razón. ¿De dónde va a sacar el laberinto? El laberinto en sí significa el principio de la vida y lo que en los chicos, cuando éramos chicos, jugábamos a la rayuela y empezamos a encontrar acá hasta encontrar el cielo, ¿no? Ahí más o menos es algo similar. Entonces, muestra el laberinto todas las vicisitudes que el ser energéticamente puede tener si no conoce realmente su propio cuerpo, las energías de cada sector de su cuerpo, para poder ir moviéndose de acuerdo a las necesidades magnéticas que le exige la psicología de su biología a través del magnetismo de la circunferencia o los movimientos geométricos. Quiere decir que es una gran oscilografía dividida en su interior, donde el ser humano, si se deja guiar con el control, la ubicación perfecta, van a ir buscando y conociéndose a sí mismo a través de su campo magnético, a través de sus energías magnéticas. Entonces, bueno, nos fuimos a Amiens, a Francia, a la gran catedral muy parecida a Notre Dame, pero muy parecidísima, tal vez más ancha todavía. Por favor. Y nos encontramos con este laberinto que está en el piso de la iglesia. No hay ningún banco encima de ellos. Está puesto ahí como una liturgia o como un movimiento geométrico de pasos. No es exactamente el que yo vi en el Mediterráneo, en el Mar Muerto, pero es muy tiene mucha similitud en muchos puntos. Este centro, acá, que lo vamos a ver ahora, por favor, el otro, donde tenemos una cruz exactamente igual, como figura geométrica, tenemos representatividad religiosa, exactamente como lo ha dicho la estrella de David, o como lo ha dicho ya la esvástica,
cuando hablamos de nacimiento, pubertad, vida y muerte, de las 4 brazos de la esvástica. Todo esto, y un interrogante, ¿cómo es posible que en lugares tan dispares existan laberintos, como en los Cocos de Córdoba? Acá en Córdoba, en los Cocos, que según algunos alumnos que han ido, está un poco deteriorado, o mucho, no sé. ¿Quién se le ocurrió hacer un laberinto y cuál fue la finalidad? En el Mar Muerto encontramos un laberinto extraordinario. Digo que será el más perfecto de todos. Pero el señor Dédalo, que lo hizo en la isla de Creta, o el rey que lo ordenó hacer el laberinto ese, tiene que haberlo sacado de algún lado. Tiene que haberlo copiado. Quiere decir que ya en el Mar Muerto, ya en aquel entonces, tenía que haber seres grandes clarividentes, o grandes intuitivos, o grandes sabiondos de todas esas energías. No podía inventarse lo que Natura lo muestra como ejemplo. La matriz está en el Mar Muerto. Ahí está la matriz. Y entonces, si ahí está la matriz, ¿quién copió eso? Tiene que haber gente superior de aquel entonces. Hoy en día estamos tal vez reviviendo cosas muy antiguas, pero vuelvo a repetir, no son tan antiguas porque todavía dan luz. Y estamos reviviendo cosas que tal vez el año 2000, la juventud que viene, puede hacer que empiece a mirar el principio de las cosas realmente como fue. Y no por todas esas grandes congregaciones, iglesias y todo lo que se fue, que al final hay que respetar, memorar a la humanidad, un ejemplo, algunos con los símbolos, otros con figuras, todos fueron creadas para una cosa positiva. Pero llega un momento que la humanidad ya dice, muy bien, ya basta, ahora, ¿de dónde salió todo esto? ¿Por qué no se explica ahora realmente la humanidad? Sí, tal vez vienen con el cuento de que la humanidad nunca está preparada. Pero si nunca se la prepara, jamás va a estar preparada. Siempre se ha dicho, no, que la humanidad no está preparada para escuchar esto. Y uno se pregunta, bueno, la persona que dice eso, a los 20 años, habrá sido tan tonto como que aquel muchacho a los 20 años. No va a ser porque lea cosas nuevas, ahora cree que él es superior a los demás. Es un intérprete. Un intérprete como soy yo en este momento, en que les digo a ustedes lo que yo he descubierto. Y les pongo a ustedes lo que he descubierto, que coincide muchísimo con esta teoría. Coincide enormemente con todo lo que he descubierto hace años atrás. Pero no vamos a hablar de esa comparación, vamos a hablar para que ustedes deduzcan, piensen y digan, bueno, ¿qué será todo esto? Pero hemos visto, por ejemplo, cómo se van ampliando, cómo se van clasificando, cómo la van adoptando. Hasta en este momento, la iglesia, la catedral de Amiens, Francia. Una hermosa catedral. Pero ahí tiene abierto, sin ningún banco como muestra, como una liturgia, como un mantra, todo un laberinto. Tal vez no sea perfecto como el de Mar Muerto, tal vez no, pero hay mucha similitud. Por favor. Cuando encontramos ese laberinto, nos fuimos a una sinagoga muy humilde, muy encerrada, donde el otro sacerdote que estaba rabino, una monada de seres, que le explicamos lo que estaba haciendo, nos mostró lo que en ese sitio donde existe ese laberinto, se encontraron algunos Torah. Este es uno de los Torah que dicen, fue escrito por Moisés, o por quien fuere de esa época,
pero que está en palabras, en signos, en esa escritura antigua, pero es un Torah, ¿no? Muy encerrado, muy oculto, pero que este sacerdote, o este rabino, perdón, ¿no? ¿Qué pasa? Nada, que están grabando y saben que no se puede grabar. No, no se puede grabar, por favor, ¿eh? Acá escuchen. Lamentablemente no grabo porque después hay gente que comunican a otra gente que está explotándome mis creencias o mi descubrimiento. Entonces al final tengo que yo hablar para los socios de la fundación y no permitir que nadie, porque sé que hay gente que me está escuchando y después van a transmitir a gente para que esa gente hable y explote lo que yo descubro, diciendo que son de ellos. Y llegué hasta eso. Es una vergüenza que en este país me pase a mí y no pase en Europa. Bueno, vamos a otra cosa más bonita. Todo esto hace que este Torah de signos, bueno, contiene un magnetismo que, si usted se acerca de acá nomás, es extraordinario. Extraordinario. Por favor, la otra. Este es el sacerdote o el rabino que nos explicaba todas las cosas. Aquí, en este tubo, que aparentemente parecía un tubo super gasa hoy en día, ¿no? Pero muy encerrado magnéticamente, dicen que ahí encontraron en su interior algunos Torah cubiertos, defendidos, me imagino que defendidos de los herejes o aquella gente que quería destruirlos. Pero en esos lugares del laberinto lo encontraron, en ese sector de los laberintos. Entonces uno piensa que el laberinto también puede ser una gran defensa para muchas cosas que realmente tenían que sobrevivir o llevar a una actualización para sus enseñanzas. Ahora vamos a ver otro Torah que los muestra, ¿verdad? Por favor. Este es este rabino. Aquí, esto no son letras, son perforaciones. Todo está perforado. ¿Ustedes recuerdan cuando la vieja pianola que se ponía en la pieza y el sonido o los vivos órganos que con el sonido, con el aire, producía al pasar por esos orificios un sonido especial y componían una música? Estos orificios que tiene este Torah acá, no sé, porque tendríamos que estar ahí un año entero, o dos, o no sé, o meses, para escuchar la música solamente. Solamente la música. No lo iba a entender posiblemente, tal vez intuitivamente lo podría haber captado como cualquiera de ustedes, pero sí la música que puede pasar acá cuando una onda de aire penetra ya un chiflón o un chiflete de aire puede pasar por acá, tiene que dar una música, diríamos, celestial. Toda esta música acá, que tiene que ser el principio de los sonidos, donde transmitía no solamente la música, sino la palabra en otros Torah. Posiblemente esto sea una pieza o un Torah de música, donde se transmitía el sonido, que a través del sonido iba la palabra del sacerdote o del rabino que hablaba o explicaría. Todo esto hace que en esa sinagoga, muy simpático el rabino, sabiendo lo que estaban buscando, nos explicó con el máximo respeto. Uno, le agradecimos enormemente y salimos como aquellos que estamos con un juguete nuevo y no saber que todavía dónde ubicarlo. En fin,
Muchos de ustedes ya conocen lo que es el muro ornamento, ¿no? Yo tengo puesto casquete obligatorio, con el máximo respeto, y este es el muro ornamentos en la parte exterior. En la parte interior, de los que conocen, está de este lado, acá está cerrado, y después sigue un edificio para aquel lado, hacia la izquierda, donde es la parte interior del muro de ornamentos. No sé, vuelvo a repetir, siempre me lleva un poco la intuición, pero le digo a mi señora, vamos a entrar por aquella puerta, donde había un portero, diríamos, pero que nadie entraba porque estaba muy lejos del muro de ornamentos. Pero entramos por la puertita esa. Si alguno entró, lo van a recordar. Entramos, bueno, me dieron el sombrero con respeto, tengo que ponérmelo, y entonces entramos y empezamos a andar por cuevas de tierra, pero que eran las cuevas primitivas, tal vez donde estaban los judíos de aquel entonces, o las persecuciones de aquel entonces. Todas esas cuevas iban a veces por pequeños túneles, donde teníamos que agacharnos, no sabíamos realmente dónde íbamos, pero seguimos esas cuevas y dimos por el muro ornamento, pero la parte interior del edificio. En la parte interior del edificio, a la señora tenía que irse hacia un lado a la derecha, atrás de la reja, donde estaban todas las señoras, y a mí se me permitió ir hasta el muro ornamento en la parte interior. No diría si había 100 personas, o 100 rabinos, o 100 aspirantes rabinos, pero todos eran esos seres religiosos que iban a ofrecer en ese muro de ornamentos todas sus confesiones. Era una especie de letanía, pero tan armoniosa en los coros, que realmente era una cosa preciosa. Las señoras que estaban atrás de la reja, como a unos 10 metros, muchas acompañaban, algunas lloraban, otros en lamento, en fin, cada uno era personal. Pero todos esos dirigidos más o menos con un rabino rector, era extraordinario la confesión hacia el muro. Yo me acerqué hacia el muro y ahí me coloqué las manos viendo qué energía podía tener ese muro. Y entonces esa energía, exactamente como en la playa de Galilea, esa energía pasaba o se apoyaba en las paredes como una especie de, qué sé yo, diría, 1 milímetro, 2 milímetros, 1 centímetro, no sé. Pero uno veía, y era una energía trenzada, diríamos, una energía que va como una especie de trenza, y al mismo tiempo en cada cruce, ese pequeño edificio que está en la parte cóncava, es como una especie de succionador. Entonces yo observaba que todas las energías, estuvimos un rato largo ahí, nadie nos molestaba, nadie nos echó, entonces podíamos observarlo y verlo bien. Entonces todas esas energías, uno se daba cuenta de que todo lo que drenaban todos esos seres, esa energía la envolvía y la transportaba a tierra. No pude distinguir dónde es el punto donde terminaba. En la parte exterior acá, ya eso no continuaba. Quiere decir que acá adentro, ahí más o menos terminaba. Acá afuera hay un pequeño magnetismo, pero esto es también transportado
con la unción, religiosidad y todo lo que pueden aportar los seres que van hasta allá. En la parte interior, empecé a observar y entonces, ¿de dónde venía? Entonces veía que esos túneles, esos recorridos que hicimos nosotros, afloraba con un aire y bañaba todas las paredes. Era como si fuera una energía succionadora, metabolizadora, que absorbía por el principio de la gran confesión, pero hacia la naturaleza. ¿De dónde provenía todo eso? No sé exactamente, no le puedo decir exactamente si es, no es, pero esa energía que venía por túneles daba justo al ángulo recto en ese monolito que ustedes observaron al principio. Ese monolito que al recibir las energías iba envolviéndose en espiral y trenzado penetraba hacia el fondo. Eso da justo en la parte interior del muro de ornamentos. No sé, tendría que estar yo horas enteras para observar una energía y dónde viene y la otra. Pero le digo los dos puntos de coincidencia y cómo se transporta en su interior, como si lo han visto ustedes en esa cara, como lo van a ver en otras partes. Entonces, vemos que el muro de ornamentos, en la parte interior, que es lo más profundo y de las cosas hermosísimas que uno observa y siente usted realmente la serenidad que está hacia no solamente a los seres que están cantando, sino hay algo que está unido a algo. Ahí no hay nada más que la unción hacia una energía que proviene. ¿De dónde? Pero proviene. Todos los túneles y las cavernas que habíamos pasado nosotros, que no sabíamos ni para qué existía eso, bueno, nos permitió observar, descubrir y ver todo eso. Cuando salí aquí, me estaba mirando yo justamente en la parte de adentro a ver si algo venía para este lado, por la parte externa, pero ante la duda, creo, a ver la segunda, por favor, me acerqué, acá estoy, a observar, ¿no?, las paredes, pero ya no contiene el magnetismo interior. Y más acá atrás están para las mujeres, hacia la derecha. No tiene el magnetismo, ese magnetismo trenzado, ese magnetismo potente que es capaz de succionar todas las energías inferiores, negativas, que el hombre puede vomitar. Esas son absorbentes, igual que una planta carnívora o igual que esas plantas que pues también son basureras, como ya hemos hablado en la parte de la botánica, la planta basurera. Ahí también esas paredes magnéticas absorben las energías de aquellos que van a exponer sus partes psicológicas interiores. Cuanto más función lo den, la metabolización de la pared es magnífica. Quiere decir que es el principio de la gran confesión del hombre hacia Dios o hacia quien fuere. Las similitudes y el por qué y cómo han dado creado esas cosas. ¿Cómo? También que no se dice, porque si no todo el mundo, qué sé yo, iría. Pero si se explicara, tendría más razón de ser, y aquellos que podrían ir, ¿no?, principalmente los judíos que pueden ir y que no conocen la parte interior. No conocen porque nadie les dijo, pueden entrar perfectamente y observar y ver cuán maravilloso es la parte interior del muro de ornamentos. Acá arriba, en esta parte acá arriba, más allá, está el gran monolito que trenzaba las energías y viene hacia el interior. Por favor. Ahora volvemos a la piedra de la India. Esta piedra de la penitencia que yo decía el otro día. Acá, en su interior, por atrás de la piedra, hay una gran cavidad donde exactamente viene la misma energía. Viene por bajo, sube,
traspasa abajo y se canaliza en la zona, esta zona baja acá, esta zona baja acá, se canaliza hacia una parte o se filtra hacia la parte subterránea. De aquí arriba, que no sé, está todo cerrado, pero acá arriba hay un conducto que posiblemente más arriba, exactamente como ustedes recuerdan, las columnas donde los sacerdotes enviaban energía para los iniciados y que pasaba por la parte geométrica de las columnas y llegaba hasta el iniciado, aquí posiblemente arriba esté unido en función con una energía de algún punto magnético que transporta, pero de acá pasa acá, sube por acá, baja por acá, vuelve a pasar y llega. Y en este movimiento de ida y vuelta neutraliza todas las energías o todos los pensamientos o todas las cosas que negativamente puede drenar el ser humano. Ustedes han visto, por ejemplo, que en la India, tal vez más, una circunferencia más o menos, el proceso de la penitencia o de la absorción de la penitencia es exactamente el mismo mecanismo que tiene en la parte del muro de ornamentos. ¿Sí? Estamos llegando o estamos empezando a andar en el Sinaí. Son lugares muy magnéticos, hay piedras muy magnéticas. Es un punto que ya uno andando acá empieza a sentir la presión magnética de esos lugares. Son senderos que van tomando un desfiladero, que van hacia arriba en varios puntos, pero estos son los puntos más magnéticos que ahora lo vamos a ver del otro lado, esta montaña principalmente. Por favor, escribe. Esta montaña, que es la que veíamos recién de aquel lado, acá hay un punto magnético que yo me detuve para estudiarlo profundamente. No puedo asegurarles quién es el que está enterrado en esta zona, ¿no? No voy a pensar ni en Cristo ni en nadie, porque eso lo dejamos. Pero esta parte interior de la montaña y sus puntos elevados de acá, hay una energía que viene desde X estrellas o planetas, pero creo que una estrella, y se deposita y penetra en su interior. Cuando estudié lo que llamaron la tumba de David, ahí en Jerusalén, que muchos lo han visto también ustedes los que han ido, era una vibración un poco parecida a esta. No sé, pero me veía la intuición y seguía la intuición y me veía. Entonces, bueno, traté de que se me figurara el rostro de alguien para tener un índice de quién podía ser. Bueno, el rostro que se apareció así en forma visual, diríamos, era el de Abraham. Entonces, después, preguntando a los hombres sabios, a la gente que podía indicarme, decían que la tumba de Abraham estaba por ahí, pero no sabían exactamente dónde estaba o cómo estaba. Digo esto para que observen que el Sinaí son puntos magnéticos en muchos lados. En muchas montañas Sinaí, eso es una joya magnética de seres que estarán depositados o seres que han caminado por esos lugares, han dejado su magnetismo y que todavía perdura a través de los miles de años.
seres que se han comunicado a veces con la naturaleza, con energía, son seres que a veces se han transportado, han tomado conexiones con energía y esas conexiones quedaron una vez que se hayan muerto ellos. Esas conexiones quedan engrampadas, diríamos, si cabe la palabra, en esa zona, y esas zonas siempre están siguiendo, robusteciéndose con todas las energías que van captando del lugar donde fueron unidas o conectadas. Por favor. Estamos dentro del convento de Santa Catalina, que también por casualidad está colocado, construido, en donde toda la montaña convergen sus energías en este punto. Entonces da la casualidad, porque parece que nadie sabía nada, pero que ahí se construyó, y digo un poco broma, nadie sabía nada, porque creo que sabían todo lo que hacían, ¿no? El templo, o mejor dicho, el convento de Santa Catalina. Este convento está dirigido por sacerdotes griegos exclusivamente. No se permite otra nacionalidad que el griego. Son seres que están encaustados, son seres muy amables, muy rígidos, pero tienen que cuidar una joya como este convento, o digo bien. Aquí nos encontramos con una planta. Usted dirá, ¿qué es la planta? Aquí en esta planta, en este lugar, es donde convergen 4 radiaciones de las montañas, principalmente la de arriba, donde Moisés encontró las tablas. Ahí convergen en este sitio. Hemos averiguado que esta planta, nadie sabe si tiene 1000 años, 2000 años o los años que tiene. Nunca hizo falta regarla. No precisa agua. Diríamos, sería una planta, o también allá como una planta magnética. Bueno, atrás de esto hay una especie de arcada donde se producen las oraciones sobre el lado, diríamos, contrario al sol de esta planta. Por favor, la segunda. Aquí me puse yo con la parte, por la duda, por si mueve, me puse con el codo más pequeño, el vórtice más chiquitito, a ver qué relación tenía, porque si me pasaba otra vez como el mar muerto, ¿no? ya estaba un poco quemado, digamos. Entonces me puse con el vórtice más pequeño a absorber las energías que podía dar el interior de esta planta. Una planta que acá está aparentemente seca, después está muy verde y muy tupida. Bueno, uno siente el magnetismo, cómo transporta esa planta. Pero vi que se podía ser más familiar a uno. Por favor, la otra vez. Y entonces me animé a meter la mano, ¿no? Me animé a meter la mano izquierda para captar perfectamente lo que podía ser su parte magnética. Y se encuentra uno que es extraordinario, la riqueza magnética de esos lugares. En la parte interior han dicho que los sacerdotes hacen su pequeña oración o su pequeño recogimiento, pero uno ve que esos sacerdotes griegos, que son también los que cuidan el Santo Sepulcro, están captando las energías, transportando las energías, mueven con las energías y siempre se surten de lo que es la naturaleza como representante de Dios en la tierra. Todo eso, que son fenómenos extraordinarios,
es una maravilla en el sentido de por qué los seres humanos, no es cuestión de que vayan grandes peregrinaciones, pero sí aquellos que más o menos están en condiciones de avanzar o en condiciones para captar esas energías que son muy superiores, no es la energía magnética que vamos a encontrar en una plantita acá, son energías muy poderosas, muy perfectas, donde a mí esta energía que está acá y las energías geométricas del Mar Muerto me sirvió de mucho y me enriquecí con lo que yo sabía de magnetismo y todo lo que yo sabía geométricamente de eso. Bueno, en fin, no sabía nada en relación de lo que pude haber aprendido a través de las enseñanzas del Mar Muerto y de esta zona magnética acá del Sinaí. Luego fuimos hacia adentro, por favor la otra. Y entonces, ahí tienen todos los cráneos que dicen de todos esos seres que han aportado su vida, su sacrificio, sus buenas intenciones, su amor y todo lo que aportaron hacia el beneficio de la causa que significa acumular energía para enviar energía a la humanidad, al mundo, extraordinariamente la buena intención, en todos sentidos. Ya cuando hablemos también de los viajes en la India, pero punto por punto, ya vamos a destacar otras cosas que acá no hemos hablado por el tema de la comparación de religiosas o de iglesias o religiones. Acá, por ejemplo, uno ve todos estos y dice, y uno sale pensando si esto es una exposición macabra, ¿no? O era una cosa, por ejemplo, de religiosa, o era una exposición donde qué morbosidad había en esto, a título de qué, porque no prendieron fuego, quemaron a todos estos. Pero terminando el Sinaí con esto, ya en charlas más adelante vamos a hablar más profundo, porque acá relato todo mi descubrimiento, no explico el mecanismo, estamos en clase. Pero aquí, en esto que parecería una cosa morbosa, una cosa religiosa, miasmosa, una parte que como si se aferraran a ese magnetismo, que también lo hemos visto en muchos lados más. Entonces, bueno, pensando en esas cosas, esas tradiciones, esas cosas que están a través de los siglos, en los siglos, cómo se conservaba esto, qué ideas tenían eso. Bueno, terminamos el Sinaí y un día estamos en París, de esas cosas que uno siempre busca, las cosas raras, por favor. Y entonces vemos acá 2 millones o más de cráneos, tibias, todo muy bien ordenadito, todo muy bien decorado, todos son cráneos y tibias y esto y esto, todo esto, el Estado de París cobra entrada, porque esto pertenece a las catacumbas de París, que muy poca gente ha ido, ¿no? Y no se lo recomiendo a nadie que vaya. Todo esto que hemos visto, estudiado, el gobierno del país en 1981 cobra entrada, todavía esta gente le está rindiendo un capital, aquellos lo tienen como recuerdo de aquellos que aportaron su energía o parte del patrimonio de ellos. Pero acá el gobierno de Francia todavía cobra la entrada, explota a todo esto cada vez muy bien organizado, los túneles perfectos, pero acá dicen que habían 2 millones de cráneos y tibias y huesos de todos estos seres. Puede haber 2 millones o puede haber 3 millones, porque es fabuloso los pabellones y los túneles que uno recorre con todo esto. Al poco tiempo de pasar, ya ustedes ya empiezan a estar nauseabundos, empiezan a descomponerse, falta aire porque son 7 u 8 cuadras que caminar por bajo del París,
¿no? Está un cementerio del país también allá, cerca de Portland, y ahí, en las catacumbas del país, también ahí lo lucen y cobran entrada para verlo. Voy a terminar hoy con todo esto. Y ustedes han visto, por ejemplo, muy a la ligera, qué existe en el mundo, qué existe en la historia, qué existe en tantas cosas. Por favor, cerrá y prende la luz. Hay muchas de las cosas que ustedes han visto que tienen mucho más explicaciones más profundas, principalmente el Mar Muerto, con ese laberinto. Yo he pensado, no sé si este año, al final de este año o el año que viene, pero con ese grupo de alumnos futuros que están haciendo la gimnasia, exclusivamente, ir un día a Los Cocos y así llevarlos y enseñarles para que vean ellos personalmente, gráficamente, en su interior, qué es lo que se mueve energéticamente a través de los laberintos que corresponde a ese famoso, los vericuetos que corresponde a ese famoso laberinto. Para que conozcan, explicándole a posteriori, después de haber pasado, para no caber la sugestión, pero a ese grupo de alumnos jóvenes, los que van a ser futuros profesores, que van sabiendo exactamente qué es la energía magnética, qué es un laberinto, para qué se construyó un laberinto y qué significa un laberinto. Vuelvo a repetir, un laberinto significa muchos de los vericuetos, aquellos pasajes de la vida, en distintas encarnaciones o en una sola, ya lo veremos, de cómo se va desarrollándose la psicología de la biología. Esa psicología de la biología que nadie le lleva al apunte y nadie se preocupa que existe la psicología de la biología que tal vez más poderosa que nosotros. Cuando el rey David puso los dos triángulos en el medio, el hombre, el laboratorio, para que vaya subiendo, primero está abajo, primero está el triángulo que va hacia tierra, el animal que domina, y empieza el vértice del triángulo que es lo que tiene que traspasar al animal, llevar a las dos unión de las líneas, traspasar la línea y el triángulo superior va formando lo que sabemos que es la Vía Láctea con la Gran Pirámide. Entonces, en ese principio geométrico, en ese principio de profundidad, de evolución, van a empezar ustedes a ver ¿qué es el movimiento laberinto? ¿Qué es el principio del movimiento geológico, magnético, de aquello que existe, de aquello que está? No es un invento, no es una cosa que lo dijo fulano tal o lo ponemos con fulano tal. No, vamos a la naturaleza, vamos a lo que, así como a lo que Dios da o el Creador. Así como yo dije siempre que en forma irrespetuosa yo no me guié nunca por los libros, ni por lo que decía fulano, ni mengano, ni sultano. Yo aprovechando mis condiciones, ¿no? Gracias a Dios las tenía, y entonces me fui a la estructura del ser humano, en su interior, ese cuerpo humano, que ahí está en la verdadera herencia de Dios, ese cuerpo que funciona con su propia psicología, ese hígado que tiene su psicología propia, que no la gobernamos ni le dijimos nosotros, ni es creado por el hombre. Ese cuerpo, ¿cómo es tan perfecto como el hombre o más perfecto que el hombre? Eso es lo que más representa a Dios para mí en la tierra. Y entonces vemos que todo eso que es realmente la obra de Dios, la obra creadora de Dios, es lo que da el principio de la evolución humana, da el principio de que no hay más ley que esa ley, no hay más Dios que Dios, no hay más evolución o la pirámide, la escalera al cielo, que el hombre que va avanzando escalón por escalón para llegar a su finalidad. Siempre hay una mano que la va a ayudar, siempre.
pero el hombre tiene que ir. No puede quedarse a que lo ayude. Ya en ese librito de cuentos que he escrito, no tan librito que parece que ahora está más grande, ¿no? Dice, cuando el creador le dice a Maes, mira, cuenta a todos los que no quieren llegar acá, ni evolucionar, ni elaborar. A esa gente no los precisamos acá. Se lo va a agradecer los animales y la botánica. Esa es la ley de Dios. Dura la ley, pero es la ley. Muchas gracias.